¿Podría un hombre, nacido con todos los privilegios y educado por la mente más sabia de su época, convertirse en el instrumento más agudo de persecución? En Tarso, encrucijada de imperios e ideas, se infundieron tanto la filosofía griega como la autoridad romana, y fue en ese suelo fértil donde nació Saulo. No era solo un judío de la celosa tribu de Benjamín, guardián de una antigua herencia, sino también ciudadano romano, un estatus poco común que le otorgaba una protección y un acceso del que pocos de su pueblo disfrutaban. Esta dualidad no lo dividió. Al contrario, forjó en él una identidad compleja y una confianza inquebrantable. Caminaba por las calles de mármol de su ciudad no como un súbdito, sino como alguien que pertenecía a dos mundos, creyendo que podía dominarlos y servirlos a ambos, sin darse cuenta de que un día sería llamado a renunciar a ambos por un reino que no era visible. El llamado a profundizar las propias raíces era más fuerte que la fascinación por la cultura helenística. Dejando atrás la prosperidad de Tarso, el joven Saulo fue enviado a Jerusalén, el corazón palpitante de la fe judía, el único lugar de la tierra donde la presencia de Dios habitaba palpablemente en el templo. Allí no sería un estudiante cualquiera. Se sentó a los pies de Gamaliel, el venerado maestro nieto del gran Gilel. En el polvo de ese estudio absorbió no solo la letra de la ley, sino el espíritu farisaico en su forma más intensa. Cada rollo desenrollado, cada acalorado debate sobre la Torá agudizaba su mente y endurecía su convicción. Él veía la fe no como un consuelo, sino como una fortaleza que había que defender a toda costa, una estructura divina e inmutable que ahora hombres indignos amenazaban con sus fábulas de un Mesías crucificado. Para un hombre cuya alma ardía con el fuego de la ley, los seguidores de Jesús de Nazaret representaban una afrenta insoportable. En su mente meticulosamente entrenada, cada una de sus enseñanzas era una piedra removida del fundamento sagrado de Israel. Ellos hablaban libremente, pero Saúl oía permisividad. Predicaban un Mesías sufriente y crucificado, pero Saúl conocía las profecías de un rey victorioso. Esta nueva secta, llamada El Camino, no era para él una interpretación divergente. Era una corrupción, una blasfemia que se extendió como una enfermedad por las sinagogas y los hogares de Jerusalén. El celo que consumía a Saúl no era por poder ni estatus, sino por Dios. Creía, con cada fibra de su ser, que, al silenciar a estos hombres y mujeres, estaría realizando un servicio sagrado, purificando la nación y defendiendo el honor del Altísimo contra una herejía mortal. La primera prueba de este celo llegó en un día bañado en polvo y sangre. Esteban, uno de los jefes de aquella secta, fue arrastrado fuera de las puertas de la ciudad, acusado de blasfemia contra Moisés y contra Dios. Saúl estaba allí. No tiró piedra, pues su autoridad era aún incipiente, pero su papel era igualmente crucial e infinitamente más sombrío. Mientras los hombres, en su justa furia, se quitaban la ropa para tener los brazos libres para lapidarlos, los pusieron a los pies de Saúl. Él los guardó, y en ese gesto estaba su completa aprobación. Oyó las palabras de Esteban, que vio los cielos abiertos y su corazón se endureció aún más, viendo en ello la confirmación de la herejía. En ese momento, viendo cómo aplastaban el cuerpo del primer mártir, Saulo no sintió compasión, sino una terrible y firme convicción de que la obra de purificación apenas comenzaba. La muerte de Esteban no fue un final, sino un detonante. Para Saulo, la visión de aquel hombre muriendo con el nombre de Jesús en los labios era la prueba de que la herejía había echado raíces profundas, capaces de generar una devoción peligrosa y engañosa. Lejos de intimidarse, los seguidores del camino se dispersaron por Judea y Samaria,
llevando consigo la semilla de aquella fe que tanto odiaba. Esta dispersión transformó la ira de Saúl en una estrategia fría y metódica. Ya no era solo un espectador satisfecho, se convirtió en el arquitecto de la persecución. Se presentó ante el Sanedrín y los sumos sacerdotes, no como un fanático ciego, sino como un estudioso de la ley, articulando con precisión teológica la necesidad de una purga. Recibió la autoridad que buscaba, pues vieron en él la combinación perfecta de conocimiento, pasión y una voluntad de hierro para ejecutar lo que otros solo se atrevían a discutir. Con las cartas de autorización en la mano, Saulo se convirtió en una sombra que se cernía sobre Jerusalén. Su nombre fue susurrado con pavor en las reuniones secretas de los creyentes. Su persecución no fue caótica, fue quirúrgico. Invadió hogares, lugares que debían ser santuarios de paz y oración, violándolos con la autoridad de la ley religiosa. No vio familias, sino células de rebelión espiritual. Arrastró a hombres y mujeres de sus casas, sin distinción de género o edad, porque en su opinión, la herejía no tenía rostro, solo una voz que necesitaba ser silenciada. Cada arresto, cada grito, cada puerta rota era para él un paso necesario en la restauración del orden divino. Respiró el aire de aquella cacería, convencido de que el olor del miedo de los herejes era un incienso agradable a Dios. Pero el celo de Saúl no tenía límites. Para él, Jerusalén era solo el corazón de Israel y la purificación no estaría completa hasta que la sangre de la nación, esparcida por todo el imperio, fuera contaminada. Le llegó la noticia de que la plaga se había extendido hacia el norte y había encontrado refugio en las sinagogas de Damasco, una ciudad antigua y orgullosa. La idea de que la fe contra la que luchaba pudiera florecer en suelo extranjero era un tormento para su alma. Él no lo vio como un escape, sino como una invasión, un intento de corromper a las comunidades judías de la diáspora. Su obra en Jerusalén le parecía ahora incompleta, casi inútil, si la fuente de la herejía podía brotar simplemente en otra parte. No descansaría mientras hubiera un solo seguidor de Cristo respirando libremente bajo la autoridad de la ley que él juró proteger. Así, con el fuego de su misión más encendido que nunca, se presentó nuevamente ante el sumo sacerdote. Esta vez, no pidió autoridad para limpiar las casas de Jerusalén, sino para cruzar las fronteras. Pidió cartas para las sinagogas de Damasco, dándole poder para arrestar a todos los que pertenecían al camino y llevarlos encadenados para ser juzgados. Se concedió la autorización, se formó la caravana. Mientras cabalgaba hacia el norte bajo el implacable sol sirio, Saúl no era un hombre con dudas. Cada paso de los caballos en el camino polvoriento era para él un avance de la justicia divina. En su mente ya veía los arrestos, oía las retractaciones forzadas, sentía el triunfo de erradicar el nombre de Jesús de aquella ciudad. Cabalgó hacia lo que creía que era el pináculo de su servicio a Dios, completamente ciego al hecho de que estaba a unos momentos de ser interceptado por el mismísimo cielo. Fue entonces, cuando el sol del mediodía estaba en su cenit, cuando otro sol apareció ante él. No era la luz de la estrella que gobernaba el día, sino una gloria increada, una blancura cegadora que se derramaba desde el cielo, eclipsando todo a su alrededor. La luz no solo brilló, ella golpeó. Saúl fue arrancado de su montura por una fuerza invisible, arrojado al suelo como una hoja en medio de una tormenta. El orgullo, la autoridad, la certeza inquebrantable. Todo desapareció en el momento en que su rostro tocó el polvo del camino. Sus compañeros de viaje se detuvieron, atónitos, paralizados por la luz y el sonido que la acompañaba, un zumbido celestial que no podían descifrar.
Vieron el destello y al hombre caído, pero el epicentro de aquel acontecimiento sobrenatural fue el alma de Saulo de Tarso. Caído, desnudo y aterrorizado, oyó una voz. No fue un trueno, sino unas palabras claras y penetrantes que parecían surgir de la propia luz y resonaban en su espíritu. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La repetición de su nombre era como el roce de una espada, una interpelación íntima y aplastante. ¿Persiguiendo a quién? Persiguió a los hombres, una doctrina, una herejía. Con la boca seca por el terror, logró balbucear la pregunta que definiría el resto de su existencia. ¿Quién eres, Señor? La respuesta llegó, no con ira, sino con la terrible calma de la verdad absoluta, una frase que demolió todo su universo. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. En ese momento, el nazareno ya no era un carpintero muerto, sino una presencia viva y gloriosa. Y Saulo comprendió que cada arresto, cada azote, cada amenaza que profería era un golpe contra el mismo Rey del cielo. Cuando la luz celestial se retiró, la oscuridad que tomó su lugar fue absoluta. Saúl se levantó temblando, pero el mundo no regresó. Abrió los ojos, pero la imagen del camino, de sus hombres, del cielo sirio, no regresó. Solo había una oscuridad, una ceguera tan profunda como la revelación que acababa de recibir. Aquel que se había enorgullecido de su visión, de su claridad teológica al discernir el bien del mal, ahora estaba físicamente ciego, una manifestación exterior de la oscuridad espiritual en la que había vivido durante tanto tiempo. El líder de la expedición, el hombre que tenía en sus cartas el poder de la vida y la muerte, de repente se volvió impotente y necesitaba que lo llevaran de la mano, como a un niño. Sus compañeros, todavía conmocionados y confusos, lo sostuvieron y lo condujeron, paso a paso, hacia las puertas de la misma ciudad que había venido a saquear a sus santos. Lo llevaron a una casa en la calle recta, a la casa de un hombre llamado Judas, y allí lo dejaron. Durante 3 días y 3 noches, el mundo de Saúl quedó reducido a esa habitación oscura y a la tormenta que azotaba su alma. No comió ni bebió. El ayuno no fue una elección, sino una consecuencia inevitable del colapso de todo su ser. El hambre y la sed de su cuerpo no eran nada comparados con el cataclismo en su espíritu. En aquella soledad y oscuridad autoimpuesta, no hizo otra cosa que rezar, si a eso se le puede llamar oración. Fue un diálogo roto, un desahogo de una vida de certezas ahora pulverizadas. Las palabras de Jesús resonaban interminablemente en su mente y ante ellas reexaminó cada escritura que había memorizado, cada ley que había defendido, cada acto de violencia que había cometido en nombre de Dios. Viéndolo todo por primera vez como lo que realmente era, una guerra contra el ungido del Señor. Mientras Saulo luchaba en su noche oscura, la luz de esa misma revelación celestial brillaba en otras partes de Damasco. Había en la ciudad un discípulo llamado Ananías, hombre justo y temeroso de Dios, que vivía en medio de la comunidad que Saulo había venido a destruir. El nombre del fariseo de Tarso era motivo de temor entre los hermanos, una amenaza inminente que los obligaba a reunirse en secreto y orar por su liberación. Fue a este hombre a quien el Señor se le apareció en una visión, hablándole con una claridad que no dejaba lugar a dudas. La orden divina fue directa y aterradora. Debía levantarse, ir a la calle llamada derecha y buscar en casa de Judas a un hombre de Tarso llamado Saulo. El Señor añadió, para calmar un corazón que seguramente ya estaba palpitando de miedo, porque he aquí, él está orando. El temor de Ananías fue inmediato y visceral. Esta orden era contraria a todo instinto de autoconservación. Se atrevió a discutir con el Señor, no por rebelión, sino por temor justificado, y su voz estaba cargada de la angustia de su comunidad.
Recordó al cielo la reputación de aquel hombre, el rastro de dolor que había dejado en Jerusalén y la noticia de que había llegado a Damasco con autoridad de los principales sacerdotes para arrestar a todos los que invocaran el nombre de Jesús. Sin embargo, la respuesta del Señor fue firme, revelando un propósito mucho mayor que aliviar el temor de Ananías. «Ve», ordenó la voz, «porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Ese hombre ya no era un depredador al que temer, sino una herramienta a utilizar, y el temor de Ananías dio paso a un asombro reverente ante la soberanía de Dios. Obedeciendo la orden divina, Ananías se puso en camino. Cada paso por las calles de Damasco era un acto de fe que desafiaba la lógica humana. Él no caminaba hacia un enemigo, sino hacia un misterio de la soberanía de Dios. Al encontrar la casa y entrar en la habitación donde estaba Saúl, la escena era de completa desolación. Allí estaba el hombre cuyo nombre infundía terror, ahora debilitado por días sin comida ni agua, sentado en una oscuridad que era tanto física como espiritual. Ananías se acercó, y el silencio de la sala fue roto por su voz, que no contenía ninguna condenación, sino gracia radical. «Hermano Saúl», dijo, y esa sola palabra, hermano, derribó el muro de hostilidad y miedo, declarando que el perseguidor ahora había sido aceptado en la familia a la que perseguía. Luego le impuso las manos, explicando que había sido enviado por el mismo Jesús, que se le había aparecido en el camino, para que recobrara la vista y fuera lleno del Espíritu Santo. En el momento en que las manos de Ananías tocaron su cabeza, algo cayó de los ojos de Saulo. Las Escrituras los describen como una balanza, una película que por tanto tiempo le había impedido ver la verdad y que ahora estaba cayendo física y simbólicamente. Lo primero que vieron sus ojos recién abiertos fue el rostro de un seguidor de Cristo, no lleno de miedo ni de odio, sino de una compasión que era un reflejo del mismo Señor que lo había enviado. La luz inundó no solo sus pupilas, sino toda su alma. La fuerza volvió a su cuerpo debilitado. Sin dudarlo, sin preguntar nada, el hombre que había llegado con cartas para arrestarlo, se levantó y pidió ser bautizado. En aquellas aguas quedó sepultado para siempre el viejo Saulo de Tarso, el celoso fariseo, el implacable perseguidor, y de él surgió una nueva creación, un instrumento elegido para una misión que apenas comenzaba a comprender. La transformación de Saúl no fue una convalecencia silenciosa, sino una erupción. El mismo fuego que le había impulsado a perseguir, ahora, redirigido por la gracia divina, le obligaba a proclamar. No hubo un largo periodo de vacilación ni de aislamiento de los estudios. Casi inmediatamente después de recibir su bautismo y recuperar sus fuerzas, se dirigió a los lugares que eran su objetivo original, las sinagogas de Damasco. Aquellos que antes lo habían esperado como un aliado, el liberador que los purificaría de la secta nazarena, lo vieron hablar. Pero en lugar de una condena, de su boca salieron las proclamaciones más impactantes, con la misma lógica aguda y el dominio de las Escrituras que antes había usado para negar. Ahora demostraba que Jesús era de hecho el Mesías, el Hijo de Dios. La reacción fue una ola de confusión y furia. Los asistentes a la sinagoga se miraban unos a otros con desconcierto, preguntándose si este era realmente el mismo hombre cuya reputación de violento lo había precedido. ¿No es este el que destruyó a los que invocaban este nombre en Jerusalén?, ellos susurraron. Sin embargo, el desconcierto del pueblo rápidamente se convirtió en ira entre los líderes judíos. No vieron una conversión milagrosa, sino una traición abominable. Su campeón
El erudito fariseo que iba a ser la punta de lanza de su causa se había convertido en el más peligroso de los apóstatas. Incapaces de lidiar con la fuerza de sus argumentos, su frustración se convirtió en un plan mortal. El hombre que había llegado con autoridad para arrestar se convirtió en prisionero en esa ciudad, pues rápidamente se formó un complot para asesinarlo. El cazador se había convertido en la presa. Las puertas de Damasco, por las que esperaba pasar con prisioneros encadenados, ahora estaban custodiadas por hombres que esperaban quitarle la vida. La ironía de su situación fue en sí misma un poderoso sermón. Él, que había invadido las casas, ahora no tenía un lugar seguro donde esconderse, y en su hora de mayor necesidad recibió ayuda de aquellos a quienes había venido a destruir. Los discípulos, movidos por la misma gracia que le había alcanzado, planearon su huida. Al amparo de la noche, lo llevaron a una casa cercana a la muralla de la ciudad. No hubo enfrentamiento ni batalla heroica. Su salvación llegó de manera humillante. Lo colocaron dentro de una gran cesta y lo bajaron por una ventana en la pared como una carga anónima. El hombre que había llegado a caballo con cartas del sumo sacerdote huyó como un paria, conociendo de primera mano lo que era ser perseguido por el nombre de Jesús. Después de su escape, Pablo no fue inmediatamente a Jerusalén o Antioquía para unirse a los apóstoles. Él desapareció. El Señor lo llevó al desierto de Arabia, un lugar de silencio y aislamiento, lejos de las conspiraciones de sus enemigos y de las expectativas de sus nuevos hermanos. Aquel tiempo no fue una huida, sino una preparación intensiva y divina. Si en Damasco había recibido la semilla de vida nueva, en la soledad del desierto, esta semilla fue regada directamente por Dios, lejos de la influencia de otros hombres. Fue allí donde el antiguo fariseo, que conocía la ley en su letra, comenzó a comprender la gracia en su espíritu. La revelación que lo había derribado se profundizó allí, convirtiéndose en la estructura teológica que sustentaría todo su futuro ministerio. Entró en el desierto como un converso fugitivo y emergió como un apóstol forjado por el fuego, listo para la misión que le había sido encomendada. Después de su tiempo de preparación, Pablo se unió a la floreciente comunidad de creyentes en Antioquía, una ciudad donde, por primera vez, los seguidores de Cristo fueron llamados cristianos. Fue desde allí que el Espíritu Santo lo apartó formalmente a él y a Bernabé para la obra a la que los había llamado. Ya no se trataba de una predicación reactiva, nacida de la huida, sino de la primera ofensiva misionera organizada, un movimiento deliberado para llevar el Evangelio a tierras lejanas. Con la imposición de manos por parte de los profetas y maestros de la Iglesia, partieron, marcando el comienzo de una era de expansión sin precedentes. Su primer viaje los llevó, junto con Juan Marcos, a la isla de Chipre, patria de Bernabé, y luego a Asia Menor. Fue el comienzo de una estrategia divina que tenía como objetivo plantar la semilla del reino en los centros neurálgicos del Imperio Romano. En este primer viaje se estableció un patrón, un método que se repetiría a lo largo del ministerio de Pablo. Al llegar a una nueva ciudad, su primer destino siempre era la sinagoga. No se trataba solo de una cuestión de conveniencia, sino de convicción teológica y de un profundo amor por su propio pueblo. Él, el hebreo de hebreos, sintió el peso de la responsabilidad de presentar al Mesías primero a los hijos de Abraham. Allí abrió los rollos de los profetas y con una lógica irrefutable demostró que Jesús de Nazaret era el cumplimiento de todas las esperanzas de Israel. Sin embargo, la bienvenida inicial de muchos judíos se vio a menudo empañada por los celos y la feroz oposición de los dirigentes, que veían amenazadas su autoridad y sus tradiciones.
Y fue este rechazo el que sirvió como puerta de entrada a la segunda parte de su llamado: dirigirse a los gentiles, quienes recibieron la palabra con una alegría que Israel, en su mayor parte, rechazó. El segundo viaje misionero surgió de un desacuerdo humano que sirvió a un propósito divino. Una grave disputa sobre si llevar o no a Juan Marcos con él separó a los antiguos compañeros, Pablo y Bernabé. Bernabé navegó hacia Chipre con su primo, mientras Pablo eligió un nuevo compañero, Silas, un profeta y un hombre prominente entre los hermanos de Jerusalén. Juntos partieron por tierra, con la intención inicial de fortalecer las iglesias ya establecidas en Siria y Cilicia. Sin embargo, en este viaje, la mano de Dios comenzó a intervenir de manera misteriosa y restrictiva. Cuando intentaron predicar en la provincia de Asia, el Espíritu Santo se lo prohibió. Cuando se dirigieron al norte, hacia Bitinia, el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Pablo, el gran estratega, se encontró en un corredor divino, siendo empujado hacia el oeste, hacia un destino que aún no entendía. Luego llegaron a Troas, una ciudad portuaria en la frontera occidental de Asia, con el vasto mar Egeo extendiéndose ante ellos. Allí, acorralado por la providencia divina, Pablo recibió la dirección que cambiaría el curso de la historia. Durante la noche, tuvo una visión. Un hombre, a quien de alguna manera reconoció como macedonio, estaba allí de pie y le suplicaba, con una urgencia que atravesó el sueño: «Ven a Macedonia y ayúdanos». Ese llamado no era solo una invitación, era una orden del cielo. La barrera entre Asia y Europa estaba a punto de romperse. Al despertar, Pablo no lo dudó. Él y sus compañeros comprendieron que el Señor los llamaba a sembrar el Evangelio en un nuevo continente. Inmediatamente buscaron una barca, dejando atrás sus propios planes para seguir el mapa dibujado por Dios. La primera tierra europea que recibió los pies del apóstol fue la de Macedonia, en la ciudad de Filipos, colonia romana orgullosa de sus privilegios. Allí ni siquiera había una sinagoga, solo un pequeño grupo de mujeres que se reunían para orar junto al río. Fue en ese humilde ambiente donde el Evangelio echó raíces en el continente, en el corazón de una vendedora de púrpura llamada Lidia. Su casa se convirtió en la primera iglesia hogar de Europa. Sin embargo, la paz de ese prometedor comienzo pronto se vio destrozada. Una joven esclava, poseída por de adivinación que traía grandes ganancias a sus amos, comenzó a seguirlos gritando su identidad. La compasión de Pablo por el tormento de la joven venció su prudencia y expulsó al espíritu en el nombre de Jesucristo, liberándola. Al hacerlo, no solo salvó un alma, sino que también golpeó los bolsillos de hombres poderosos, y la gratitud del cielo provocó la furia de la tierra. La reacción fue inmediata y salvaje. Los dueños de la joven, al ver desaparecer su fuente de ingresos, apresaron a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza del mercado ante los magistrados de la ciudad. La acusación fue astuta e incendiaria, mezclando prejuicio racial con fervor patriótico. No les acusaron de curar a una esclava, sino de ser judíos que perturbaban el orden romano introduciendo costumbres ilegales. La multitud, incitada, se levantó contra ellos. Las autoridades, sin investigación ni juicio, ordenaron rasgarles la ropa y los azotaron con varas. Después de ser brutalmente golpeados, fueron arrojados a la celda más oscura de la prisión, con los pies dolorosamente atados a un tronco de madera. La primera victoria del Evangelio en Europa no fue sellada con celebraciones, sino con la sangre de los mensajeros y el frío de la prisión. Pero la oscuridad de aquella prisión interior no pudo extinguir la luz que ardía en Pablo y Silas. Alrededor de la medianoche, con la espalda sangrando y el cuerpo dolorido, no murmuraron, sino que oraron y cantaron himnos a Dios. Él,
Sonido de sus alabanzas llenó el silencio de la prisión, y los demás prisioneros escuchaban, asombrados por esta demostración de fe en medio del sufrimiento extremo. Fue entonces cuando llegó la respuesta del cielo, no como un susurro, sino como un temblor. Un violento terremoto sacudió los cimientos de la prisión. Todas las puertas se abrieron con el impacto y las cadenas de todos los prisioneros se soltaron. El carcelero, despertando presa del pánico y viendo las puertas abiertas, sacó su espada para suicidarse, prefiriendo la muerte al deshonor de haber fallado en su deber, pues la fuga de los prisioneros sellaría su propia ejecución. Fue la voz del prisionero la que salvó al guardia. Desde la oscuridad, Pablo gritó, deteniendo el acto desesperado: «No te hagas daño, porque todos estamos aquí». Ese acto de gracia hacia su propio verdugo quebró el espíritu del carcelero. Temblando, pidió luces, corrió adentro y se postró a los pies de Pablo y de Silas. La pregunta que salió de su boca no era sobre la huida ni sobre el terremoto, sino sobre la eternidad. «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». La respuesta de Pablo fue la esencia del evangelio que predicaba: «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa». Esa misma noche, el hombre que los había atado en el cepo lavó sus heridas, escuchó la palabra y fue bautizado con toda su familia, transformando su hogar de un lugar de deber romano a un hogar de fe cristiana. Después de verse obligado a abandonar Filipos y más tarde Tesalónica y Berea, debido a persecuciones similares, Pablo llegó a Atenas. Entró en la ciudad que fue cuna de la filosofía y de la democracia, no con admiración, sino con el espíritu profundamente angustiado. Mientras esperaba a Silas y Timoteo, caminó por las calles y plazas, y sus ojos no se detuvieron en la belleza arquitectónica del Partenón ni en la sofisticación del arte. Lo que vio fue una ciudad ahogándose en la idolatría. Cada rincón tenía un altar, y cada plaza pública una estatua de un dios o una diosa. Para un hombre cuya alma estaba consagrada al único Dios invisible, ese bosque de ídolos era una afrenta, una oscuridad espiritual que se disfrazaba de sabiduría y cultura. La angustia que sentía no era la de un turista ofendido, sino la de un embajador del cielo en la capital de un reino enemigo. Conmovido por esta santa perturbación, comenzó a hacer lo que siempre hacía: razonar con los judíos en la sinagoga. Pero en Atenas también llevó el debate al corazón de la vida pública, el ágora, entablando un diálogo diario con todos los que estaban allí presentes. Fue allí donde conoció a los filósofos epicúreos y estoicos, herederos de una larga tradición de pensamiento. Para ellos, Pablo era una curiosidad, un charlatán que parecía anunciar dioses extranjeros, pues hablaba de Jesús y de la resurrección, Anastasis, que ellos confundían con el nombre de una nueva diosa. Su predicación era tan inusual que fue llevado al Areópago, el venerable concilio que se reunía en el Areópago, para explicar formalmente en qué consistía esta nueva doctrina. Allí, solo, ante la élite intelectual del mundo, el apóstol se preparó para confrontar la sabiduría humana con la verdad de Dios. Ante ese tribunal de mentes brillantes, Pablo no utilizó la retórica que ellos esperaban. No atacó, sino que construyó un puente. Comenzó elogiando su devoción, señalando un altar que había visto en la ciudad con la inscripción: «Al Dios desconocido». Este, declaró, era el Dios que había venido a anunciar, el creador del cielo y de la tierra, que no habita en templos hechos por manos humanas, no tiene necesidad de nada, pues Él mismo da a todos vida y aliento y todas las cosas. Citó a los propios poetas griegos para demostrar que la humanidad fue creada por Él y para Él. Con una lógica impecable, los condujo desde su ignorancia hasta la revelación de Dios, culminando en el mensaje central. Dios, quien antes había ignorado los tiempos de ignorancia,
Ahora, manda a todos, en todo lugar, que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre a quien designó, y ha dado prueba de ello a todos con haberlo levantado de entre los muertos. La mención de la resurrección fue la piedra de tropiezo de la sabiduría ateniense. En el momento en que Pablo habló de un cuerpo que regresaba de entre los muertos, la atmósfera de curiosidad intelectual se rompió. Para la mentalidad griega, que veía el cuerpo como una prisión de la que el alma debía escapar, la idea de la resurrección era absurda, tonta. Algunos se burlaron de él abiertamente, mientras que otros, con disimulada cortesía, lo despidieron diciendo: «Ya te escucharemos hablar de ese tema en otra ocasión». El apóstol salió del Areópago con resultados visiblemente modestos. Solo un puñado de personas se aferraron a él y creyeron en él, entre ellos Dionisio, miembro del propio Areópago. No se fundó allí ninguna iglesia, ni hubo conversión masiva. Dejando atrás las alturas de la sabiduría humana, Pablo fue a Corinto, una ciudad portuaria cosmopolita conocida no por su filosofía, sino por su inmoralidad y pragmatismo comercial, un terreno muy diferente para la semilla del Evangelio. Al llegar a Corinto, Pablo no trajo consigo la misma postura combativa que en Atenas. Más tarde confesaría que su llegada fue con debilidad, con temor y con mucho temblor. Tal vez su aparente fracaso en la ciudad de los filósofos le quitó toda confianza en su propia elocuencia, obligándolo a confiar únicamente en el poder de Dios. En aquella ciudad de marineros, comerciantes y notoria libertinaje, conoció a un matrimonio judío, Aquila y Priscila, que había sido expulsado de Roma por decreto del emperador. Estando en la misma profesión, fabricantes de tiendas, Pablo comenzó a vivir y trabajar con ellos. Durante la semana, sus manos callosas trabajaban el cuero, y los sábados alzaba la voz en la sinagoga, razonando con judíos y griegos, decidido a no saber nada entre ellos, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Cuando Silas y Timoteo finalmente se unieron a él, la predicación de Pablo se intensificó. Con esto, la oposición de los judíos se endureció, lo que le llevó a realizar un gesto dramático. Sacudió el polvo de sus vestiduras contra ellos, declarándose libre de su responsabilidad y anunciando que a partir de ese momento se volvería hacia los gentiles. Trasladó su base de operaciones a la casa contigua a la sinagoga, un acto de desafío silencioso. La fruta en Corinto era abundante. Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia. Al ver la creciente hostilidad, el Señor le habló a Pablo en una visión nocturna, animándolo directamente. «No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y nadie te hará daño, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad». Con esta seguridad divina, Pablo permaneció allí durante 1 año y medio, estableciendo una iglesia vibrante y fundamental en el corazón del mundo gentil. El tercer viaje misionero tuvo como epicentro la gran ciudad de Éfeso, joya de la provincia de Asia. No se trataba de un puesto avanzado cualquiera, sino de un centro neurálgico del comercio, la cultura y, sobre todo, la religión pagana. Éfeso albergaba el templo de Artemisa, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, un complejo colosal que atraía a peregrinos y aportaba una inmensa riqueza a la ciudad. Fue en ese corazón de tinieblas que Pablo estableció su ministerio por más de 2 años, enseñando diariamente y con tal impacto que toda la provincia, judíos y griegos, escucharon la palabra del Señor. El poder de Dios actuó a través de él de manera extraordinaria. Incluso se llevaban a los enfermos pañuelos y delantales que tocaban su piel, y las enfermedades se curaban, y los malos espíritus se alejaban. El enfrentamiento entre el reino de Dios y el dominio de las tinieblas en Éfeso alcanzó su clímax en un acto público de renuncia.
Convencidos por el poder del Evangelio que vieron en Pablo, muchos de los que habían practicado artes mágicas y hechicería, al convertirse, trajeron sus libros y pergaminos. En lugar de venderlos, los amontonaron en la plaza y los quemaron a la vista de todos. El valor estimado de aquellos libros ocultistas alcanzó las 50.000 monedas de plata, una fortuna que representó un golpe directo a la economía espiritual de la ciudad. Aquella hoguera no era solo simbólica, fue una declaración de que el nombre de Minutzninostiku, Jesús, era superior a todos los demás nombres y que su soberanía requería la destrucción de cualquier alianza con otros poderes. La noticia de este acontecimiento se difundió y el temor de Dios cayó sobre la región, pero también encendió la mecha de la ira sobre aquellos cuyo sustento provenía de la idolatría. La hoguera de libros de magia fue la chispa. La explosión provino de un hombre llamado Demetrio, un orfebre que prosperó fabricando pequeños santuarios de plata de Artemisa. La propagación del Evangelio planteó una amenaza directa y existencial para su negocio. Al ver que sus ganancias disminuían, reunió a los demás artesanos y con una retórica encendida, expuso la situación. No solo apeló a la codicia, sino a su orgullo cívico y religioso. Señaló cómo Pablo persuadía a las multitudes, enseñándoles que los dioses hechos por manos humanas no eran dioses, minando así no solo su negocio, sino también el honor de la gran diosa Artemisa y la magnificencia de su templo, venerado en todo el mundo. Mezcló el pánico financiero con el fervor religioso, creando un cóctel volátil de rabia y miedo. Las palabras de Demetrio encendieron a la multitud. Llenos de rabia, los artesanos comenzaron a gritar lo que se convertiría en el lema del motín: «Grande es Artemisa de los Efesios». El clamor se extendió como un reguero de pólvora por las calles y en poco tiempo toda la ciudad quedó sumida en la anarquía. La multitud, sin un objetivo claro, agarró a Cayo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo, y los arrastró hasta el inmenso teatro de la ciudad, un lugar con capacidad para más de 20.000 personas. Al saber esto, el corazón de pastor de Pablo lo impulsó a actuar. Quería entrar a la arena y enfrentarse a la multitud enloquecida para defender a sus amigos. Sin embargo, los discípulos e incluso algunas autoridades provinciales que eran amigos suyos lo detuvieron, rogándole que no arriesgara su vida en medio de aquel caos irracional. En medio de todos sus viajes y persecuciones, Pablo libró otra batalla, quizás la más crucial de todas, no en plazas públicas, sino en los salones de la propia iglesia. La pregunta que surgió con su misión a los gentiles fue sísmica. Un no judío necesitaba convertirse en judío para ser salvo. ¿Eran la circuncisión y la obediencia a la ley de Moisés requisitos previos? Vinieron hombres de Judea enseñando que así era, amenazando con dividir el cuerpo de Cristo y anular la esencia del Evangelio de la gracia. Para resolver el asunto, Pablo viajó a Jerusalén y ante las columnas de la iglesia, Pedro y Santiago, defendió vigorosamente la libertad en Cristo. Argumentó que Dios no hacía distinción, dando el Espíritu Santo a los gentiles por igual. La decisión del concilio a su favor fue una victoria monumental, declarando que la salvación es solo por gracia, mediante la fe, y que las barreras entre judíos y gentiles habían sido demolidas en la cruz. El legado de Pablo, sin embargo, no quedó sellado solo en sus viajes o en los concilios, sino en los rollos que dictó. Desde celdas de prisión, desde ciudades extranjeras, durante las largas noches después de un día de trabajo manual, escribía cartas a las iglesias que amaba. Estas epístolas, que constituyen casi un tercio del Nuevo Testamento, no eran fríos tratados teológicos, sino el corazón de un pastor derramado por sus hijos en la fe. En ellos corregía, enseñaba, abogaba y revelaba las profundidades de la doctrina cristiana. Y así,
El hombre que comenzó su viaje respirando amenazas contra el camino, terminó su vida habiendo allanado el camino para que millones de personas entendieran la fe. El perseguidor se convirtió en teólogo, el destructor en constructor, un testimonio eterno de la soberanía de un Dios que elige los vasos más improbables para cambiar el mundo, dejando un misterio que la mente humana no puede comprender plenamente: la insondable profundidad de su gracia.